Está con nosotros el Torres, que es otro de los autores, de los guionistas más prolíficos probablemente de este tiempo en España, haciendo obras diferentes a las que hace Antonio, pero con una calidad y una... y que ha saltado, ¿no? Que Ha si quiere saltado la otros misma me mecanos. denunciaba por plagio, entonces no. Eso es una parte interesante. El plagio es una de las bellas artes, decía Oscar Wilde, o sea que... Y que también es, bueno, de sobra conocido por todos, bueno, no vamos a decirlo, el Bribone no es gay, bla, 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 el velo, boom. O sea, es Un montón de de sobra pruebas. conocido y que trabaja en muchos estilos y para muchos dibujantes también. Y ya le preguntamos cómo es eso de trabajar con el ego, no sé qué, todo esto. Y Sergio Hernández es también otro guionista y también que tiene que es maravilloso tenerlo en esta mesa porque está haciendo un género que es otro género del que hacen ellos dos, que también hacen género. Esto es un lenguaje, no es un género, el cómic. Lo tenemos todos claros, o sea que no importa, pero igual que uno hace ciencia ficción, otro hace serie negra y otro hace novela de la nada, pues se pueden hacer géneros diferentes. Y el manga, esa forma de contar en viñetas que nos vino de Japón, que ya hay generaciones que es para ellos la parte más importante del lenguaje de las viñetas, pues Sergio lo está haciendo. Y lo está haciendo aquí, con lo cual creo que podemos tener al final un panorama de cómo estamos, o de dónde venimos también, o qué pensamos hacer, porque estáis en las tres partes sobre esto. Así es que ya, sin enrollarme más a ser posible, y no enrollar si Ángel de la Calle no lo pongáis nunca en la misma frase, pues quería hacer otra primera pregunta. Si alguien tiene algo que preguntar o comentar, perdón, que preguntar, no nos interesa vuestra reflexión, nos interesa vuestra pregunta. Reflexionáis muy bien, pero no es el momento. Yo la primera pregunta que haría a Antonio es, desde que tú empezaste en un cómic popular, en el sentido que se publicaba en revistas de tirada y tal, pero experimental ya en esas revistas con Luis Rollo, hasta ahora que eres una figura internacional, porque en Francia has tenido un éxito muy, muy, muy grande, de que eres el único crítico de cómic español estudioso, reconocido en el extranjero. No saben quién es Álvaro Pons, Antonio Martín, en Francia no saben de ninguno. El único que tienen como estandarte es Antonio Altarriba, que está en el Congreso de Cerisí, en los libros de Grostin, en todas partes, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cómo has visto tú desde que eres el más veterano aquí este tiempo, en el guión? Del guión. Bueno, es difícil de responder a esa pregunta porque no sé si muchos de los que estáis aquí, que se supone que sois aficionados, habéis visto un guión alguna vez. Pero es un documento que suele ser relativamente secreto, que normalmente se dice que está hecho, por lo menos yo lo defino así, es un... Hay ya de entrada un debate que estaba en los orígenes de la... Cuando en el cómic se empieza a reivindicar como arte si el guión es un instrumento de trabajo o si es una pieza que tiene un valor literario, ¿no? Es algo que simplemente sirve para el propio proceso creativo, y una vez que ya está el TVO, el cómic terminado, dibujado, impreso, pues el guión ya no tiene ninguna otra función. En ese sentido, yo creo que nosotros lo que tenemos en común es que escribimos para un público muy reducido, que es una persona normalmente, pero es una escritura que no por eso, por lo menos desde mi punto de vista, deja de ser exigente, porque tenemos un solo lector, pero no nos podemos permitir el lujo de aburrirlo. ¿No? No solamente le tenemos que tener entretenido, sino que yo creo que tenemos que conseguir
hacerle partícipe de la historia, que entre dentro de la historia, que se identifique, que entre dentro de los personajes, porque luego, al fin y al cabo, el que va a mover los muñecos es él, ¿no? Y en ese sentido, pues, no solo tiene que conocer la trama, sino que tiene que conocer también, pues, la psicología de cada uno de los personajes. Yo, por mi experiencia de los guiones que he visto guiones de todo tipo. Es decir, que me parece que no existe una especie de... Aunque he visto que hay gente que da como cursos y todo esto, pero que no existe un canon de decir, no, el guión tiene que ser así, así, tiene que contemplar esto. Hay guiones que son, que básicamente definen los diálogos y dan muy escasas precisiones sobre la ambientación, el entorno. No entran en la parte técnica, por ejemplo, en la planificación, en los encuadres, en la composición de la imagen y todo eso, y lo dejan como trabajo de realización del dibujante. Y hay otros guiones que por el contrario son extremadamente detallados, en los que se hacen descripciones muy precisas de el lugar donde están transcurriendo los acontecimientos, de en qué posición se colocan cada uno de los personajes, la composición de la página, etcétera. Yo incluso, fijaros, una de las cosas que me sorprendió más, hace ya mucho tiempo, entrevisté a Moebius cuando estaba trabajando con Jodorowsky para el Incal, ¿no? Entonces hay incluso guiones inexistentes, porque cuando yo le pregunté a Moebius que cómo trabajaba con Jodorowsky, y le pregunté, pues bueno, ¿qué documentación dice? No, Jodorowsky no me pasa nada, ningún texto. Jodorowsky me lo mima no en el sentido de mimar cariñosamente, sino, ya sabéis que Alejandro Jodorowsky, entre otras muchas profesiones que ha tenido, ha sido mimo, ¿no? Entonces le hace la expresión de los personajes, los movimientos, le hace ahí una especie de danza de los 7 velos, en los que adopta las posturas, las posiciones de cada uno de los personajes, y Moebius en una silla, en un rincón, y va tomando notas, y por lo tanto de los guiones del Incal no hay guiones del Incal. Lo único que hay son unos apuntes que, al hilo de la interpretación de Jodorowsky, Moebius ha ido tomando. Entonces, claro, teniendo en cuenta toda esta variedad, es muy difícil saber cuál ha sido la evolución del guión en estos últimos años. Luego también depende mucho de la familiaridad que se tenga entre el dibujante y el guionista. Hay, por ejemplo, parejas que se han hecho famosas por ser como inseparables, ¿no? Pues yo qué sé, pues aquí teníamos Ventura y Nieto, por ejemplo, o Muñoz y Sampaio, ¿no? Que trabajaban siempre juntos, y que supongo que ya, una vez que se ha establecido entre ellos una gran complicidad, porque tienen hábito de trabajar juntos, hay cosas que no hace falta decir, porque ya se conocen lo suficiente como para saber que el otro va a interpretar, el guionista sabe que el dibujante va a interpretar adecuadamente lo que él quiere que haga. Lo que yo sí creo que he detectado, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo,
es que ahora me parece que se nos tiene un poquitín más en cuenta a los guionistas, ¿no? Antes, fijaros que, por ejemplo, pues en los guionistas, por ejemplo, de los años 40, 50, incluso entrados los 60, incluso ni figuraban en los créditos en muchos de los casos, ¿no? O había lo que se llamaba, lo que podríamos denominar, yo creo que guiones redaccionales, ¿no? El redactor en jefe le daba una idea a Vázquez o a Escobar o a cualquiera de estos de, oye, pues ¿por qué no haces una historia de no sé? Y se quedaba más o menos en una conversación con mínimas precisiones. Ahora yo creo que por lo menos los guionistas sí que trasladamos un documento más o menos detallado, podemos hablar cada uno de nosotros, si queréis, pues de cómo lo trabajamos, hasta qué punto lo detallamos. A mí, por ejemplo, Sergio, me gustaría mucho saber en qué medida, por ejemplo, tus guiones, como trabajando para Manga, entran dentro de lo que es lo característico del género manga, pues a la hora de si entras, por ejemplo, en la descomposición de viñetas, si tú lo que le pasas a tu compañero dibujante es ya la viñeta por viñeta, o le pasas la historia seguida y él ya hace la descomposición por viñetas. Yo lo que puedo decir por mi parte es que yo soy muy puñetero, un guionista muy puntilloso y bueno, todavía no creo que no me han llegado a coger manía ningún dibujante, pero yo soy muy yo me he educado, casi aprendí a leer con los tebeos, entonces tengo cuando pienso una historia yo ya la veo desfilar en viñetas, entonces entro en detalles muy concretos y muy precisos de cómo están situados los personajes dentro de la viñeta, del tipo de iluminación, de si esa viñeta conviene que vaya en un plano medio, en un primer plano, en un plano general. Puede parecer que entro en el terreno de la realización gráfica, pero es que hay muchos elementos de estos, de los que se suelen decir técnicos, que para mí son fundamentales a la hora de transmitir la narración. Yo suelo poner un ejemplo que es, bueno, no es lo mismo que un personaje diga me siento solo, y que él solo diga en un primer plano sobre su rostro, sin verse nada más que ese primer plano, con la cabeza agachada, con una iluminación en penumbra que le da a la expresión de me siento solo un matiz dramático de abandono, de realmente que siente esa soledad como una tristeza profunda, que un plano general de un tío que está paseando por el desierto y le vemos perdido en el horizonte, prácticamente diciendo me siento solo, ¿no? Hay una dimensión digamos psicológica, personal y dramática en el primer caso que no existe en el segundo. Por eso creo que por lo menos tenemos derecho a intentar convencer a los dibujantes de que algunos de los planteamientos técnicos que proponemos en el guión son importantes para conseguir ciertos efectos dramáticos y ciertos efectos narrativos. Yo, como digo, y para cerrar ya mi intervención, independientemente de que creo que esto sigue siendo, además afortunadamente,
un campo muy libre, que no existe un código muy establecido de cómo tiene que ser un guión, de hasta qué punto tiene que entrar en los detalles descriptivos o no, ¿no? Me parece muy bien que se establezca una complicidad lectora con el dibujante y que diga, bueno, pues con este dibujante, y de hecho, supongo, Torres, tú que has trabajado con muchos dibujantes, igual no trabajas de la misma manera para según qué dibujantes estés trabajando, porque eso sí que es muy importante, saber para quién estás trabajando. Tienes que darle un material para que se luzca también, conocer bien sus posibilidades gráficas, lo que le gusta dibujar, dónde sabes tú que, joder, le propongo esto y a este hombre me va a hacer una viñeta aquí que esto va a ser la leche, ¿no? Porque estos ambientes él los trabaja muy bien, o este tipo de personajes los realiza muy bien. En definitiva, yo creo que lo que sí ha evolucionado, el guión como tal, sigue siendo un territorio bastante, no voy a decir confuso, pero muy diverso. Cada guión es un mundo, cada guión es una historia que es, además de la historia que cuenta, la historia de una relación personal muy estrecha entre un dibujante y un guionista, que durante un año han estado viviendo en el mismo mundo. Eso es muy importante, no han compartido un mismo mundo imaginario y han estado viviendo en él, además con mucha intensidad. Y una vez que ese acuerdo de comunicación existe, pues ya las fórmulas pueden ir variando. Y yo, sobre todo, la evolución que veo es que ahora parece ser que sí, que el estatus del guionista se considera más. De hecho, pues, por ejemplo, en mercados que yo pueda conocer bien, hay incluso un debate, como es el francés, en el que yo no termino de estar de acuerdo. El guionista aparece como autor y el dibujante como ilustrador. Se ha vuelto a las tornas de lo que pasaba antes. Se ha vuelto a las tornas de lo que pasaba antes, ¿no? Y yo no creo que el dibujante sea un mero ilustrador. Es decir, es que simplemente, aunque ya el poner su trazo personal, su propia marca de estilo y todo eso, ya le da una expresividad, ya le da una personalidad que lo convierte en algo más que un mero ilustrador. Es un autor, somos coautores a 50%, ¿no? Y ya me callo. Yo me podría pasar aquí escuchándote todo el rato, ¿eh? Que si quieres seguir, yo... No. ¿Continúo yo? Vale, pues me ha gustado esto del guión mímico. Lo que pasa es que creo que no hay LSD suficiente hoy día como para repetirlo. La cuestión, lo que ha dicho Antonio con toda la razón del mundo, es que nosotros sí escribimos solo para una persona, pero entre esa otra persona, o dos o tres, si es ya un equipo americano, tenemos que parecer una única entidad ante el lector. No puede existir esa disociación. Entonces, todo el método de trabajo y todo lo que hagamos, básicamente es el cortejo que nosotros le hacemos al dibujante, sacamos así las plumas, y le decimos, mira qué guay está esta historia, mira qué tal, mira qué eso. Luego, pues claro, con los añadidos que sea más prisa o menos prisa, o lo que suele pasar, pero el guión es bueno, igual que el dibujo, cuando el que está leyendo lo ve la obra al final como una sola y única cosa, que no exista esa disociación que hay que lo hemos visto todos, esos grandes dibujos esplendorosos con un texto que no tiene nada que ver, o esos ladrillos de texto enormes con el dibujo abajo chiquitito que el pobre lo ha encajado como ha podido. Siempre pongo la comparación de cuando el dibujante y el guionista lo llevan bien, es como un baile.
Si uno de los dos tira demasiado, se nota. Si el guionista tira demasiado de lo suyo, se va a notar, y todos lo hemos notado diciendo, vaya bloque de texto, o esto está confuso. Si el dibujante se lo lleva demasiado para su lado también, puede haber una cosa de preciosismo gráfico estupenda, pero no existe esa compenetración. Luego, de las maneras de trabajar, yo es que escucho cada cosa por aquí que me tira un poco de los pelos, que quizás venga contaminado del asunto del cine. El cine sí tiene un sistema homologado de cómo escribir un guión, porque ese guión va a pasar por muchísimas manos, y la labor del guionista más o menos en el cine es contar la historia de la manera tal que medio se entienda, y los diálogos y poco más, porque luego ahí entran muchísimas manos, no solo el director, el tío de la iluminación, el de fotografía, el actor que leerá el diálogo pues como él lo de entender. Y claro, esa homogeneización para una industria que tiene todos esos pasos, en la del cómic no existe, y yo creo que no debería existir. Al mismo tiempo, todas esas cuestiones que veo por ahí mucho de manuales de primero planteate el plot, luego hazte una escaleta, distribuye la escaleta de tal medida que tal, luego mira bien dónde están los puntos narrativos de giro, y que eso esté acompañado de un dibujo. Y ese tipo de manual viene muy bien cuando estás perdido y quieres empezar por algún lado, pero es fatal, porque le quita todas las chispas y toda la vida a lo que es el acto de escribir, que solo escribimos por una persona, pero cuando lo estamos haciendo lo estamos integrando en ese mundo. Y esa estandarización que veo por muchos lados y por mucho manual y tal, cuando escucháis a los guionistas, cada uno trabaja, lo que decíamos, tú trabajas, lo único que no, más o menos nos tenemos parecido, casi todos hacemos en ropa interior o pijama, pero por lo demás, cada uno hace unos guiones de una manera muy distinta. Sí, hay programas que hoy día pues te ayudan, el Scrivener, integran las fotos por si quieres dar documentación y tal, pero no existe y no debería existir. De hecho, en el manga yo sé que, bueno, todos habéis visto ¿cómo se llama esta? Bakuman, ¿no? Que cuenta el proceso, y el proceso como hace muchos de los guiones, que es a palotes, a dibujado, y luego pues se van añadiendo cosas. Luego están los guiones tipo Alan Moore, que todos lo habéis visto por ahí, ¿no? Encima que escribía en mayúscula el tío. O sea, páginas enteras. Aquí aparece un egipcio. Voy a contarte algo sobre la cultura egipcia. Bla, 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 bla. Y forma parte de eso, en ese proceso de crear el mundo juntos. La cosa es que sí, hoy día se han vuelto un poco las tornas, y creo que incluso para mal, porque se está desprestigiando, incluso apropiando de mala manera el tema del guión sobre el dibujante. He visto algunos cómics norteamericanos, que muy alabados por la crítica, por las ventas y toda la pesca, que dejan gran parte del tema narrativo al dibujante. El famoso haz tu magia. En estas 2 páginas, Spider-Man se pelea contra el tomate nuclear. Haz tu magia, Bob. Y eso me parece una falta de respeto muy gorda. Porque cuando nosotros escribimos un guión, bueno, ¿qué demonios? Lo hacemos todo igual. Escribimos un guión, pero no para que se mantenga el dibujante en los cánones rígidos que le hemos dicho. El personaje entra por la puerta está a la izquierda, el otro está hasta la derecha, y es un plano medio, y está este diálogo. Y luego el dibujante, cuando lo está diciendo, mira, esto queda muy monótono, voy a cambiarlo. Y lo cambia, y casi siempre es para mejor. Y cuando ocurre esta dinámica, el TVO aumenta de nivel. Siempre. Cuando haces un guión no tiene por qué ser un guión cerrado. Es que estás tratando de contarle al dibujante el TVO que tú has leído en tu cabeza cuando lo estabas escribiendo. Y si hay buena sintonía, lo que te trae el dibujante siempre es mucho mejor. Siempre, entonces tú te picas y dices, pues ahora te vas a fastidiar, te voy a poner un plano general de una batalla que te va a... El asunto es ese. Cuando veo esa cuestión, que el guionista descansa sobre el dibujante, ese tipo de cuestiones, sin ayudarle. Otra cosa es que él diga, no, es que a mí me gustan las escenas de lucha, déjala para mí, o a mí me gusta esto, déjalo para mí. Eso ya es la complicidad que se tiene. Pero cuando se hace ese tipo de cosas, a mí me parece muy feo.
muy feo porque el Haz tu magia, que lo he visto, están en un instituto, se van a pelear, haz tu magia y en la página siguiente ocurre esto otro. A mí me parece muy, muy espantoso, porque también he visto estos guionistas estrellas que vienen de otros medios, que no tienen nada que ver con el cómic, y todavía he escuchado historias de terror similares, como viñeta 1, Bob entra por la puerta, se sienta y se pide una copa. Y te ves dibujando, ¿cómo que viñeta 1? Pero ¿cómo va a entrar por la puerta y se sienta? O sea, ¿pero qué ocurre? Claro, hay gente que viene o del ámbito cinematográfico o del ámbito literario y carece de ese conocimiento básico que es que cada viñeta refleja una acción única detenida en el tiempo, que luego falseamos y cambiamos y tal. Pero ese concepto básico no tiene, y todos hemos visto cosas al tipo... entra por la puerta del salón, le dan 2 disparos y cae muerto hacia atrás. Y el dibujante, bueno, pues estos son 3 viñetas. No, es una viñeta solo. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? También he visto esos guionistas estrellas de otros medios que dan un plot general de lo que van a hacer y dejan sobre el dibujante toda la responsabilidad, pero incluso de saber un elemento muy... A ver, siempre lo cuento, pero es que me parece fantástico en el lenguaje del cómic, que lo abres y tienes el pasado, el presente y el futuro de lo que ocurre abierto, delante de ti, ¡plas! Y es el lector el que dice, como veo esta viñeta grande, me voy a fijar aquí, luego sigo la narración. Pero nosotros, cuando leemos cómic, no lo hacemos de forma lineal. Ningún lector lee el TV o viñeta 1 y luego, me ha sorprendido la viñeta de al lado. Si la has visto, tienes conocimiento de lo que ocurre. Y luego el lector lo reordena todo y me dice, pues la narración ha ido bien, ha ido mal porque aquí me ha descompensado, esto estaba grande, podría ser pequeña. Que se deje esa labor solo al dibujante, pues no me parece de recibo, ¿no? Por respeto al propio trabajo del dibujante. Cuando tú le cuentas el tebeo que has leído de la mejor manera, ya sea petado de droga y bailando delante de él, o haciendo tochos como la Enciclopedia Británica, entonces cuando él puede dar lo mejor de sí. Y al final lo que gana es el tebeo, y lo que gana es la historia, lo que gana es el disfrute que tenemos todos leyéndolo. Ahora se nos mira mejor, es cierto, y a expensas muchas veces de eso. Y ahora cuando lleguen las IE podremos prescindir de los dibujantes mucho mejor. Pero el asunto es que cuando se ve una obra y un cómic, de hecho en los últimos cómics que estoy haciendo trato de no poner guión del Torres y dibujo de tal, sino que te veo hecho por estas 2 o estas 3 personas. Intento hacerlo así, hay veces porque no puedes por otras cuestiones, pero eso empecé a hacerlo pues si el dibujante aporta muchísimo y mejora y entra dentro del guión y llega un momento en que guión y dibujo ya no son indistinguibles, sí. Porque estás resoplándole en la nuca esa cara y él pues dice, oye, aquí creo que hace falta un giro y te puedes apropiar del trabajo cuando tiene una buena idea, que también eso es verdad. ¿Has visto en Sangre Bárbara? Había una escena en la cual pues el joven Conan pues se peleaba con un montón de pistos, pero yo no quería que eso le quitara importancia a la lucha del final, que la lucha que llega el Conan viejo y mata a un montón de gente porque es Marte, ¿no? Y el asunto es que tenía problemas. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Y le puse una serie de planos detalles que era la punta de una espada, un ojo por los aires, unos dientes entrechocados. Y yo, Bocardo, pues dijo, mira, se me ocurre una idea. Sé lo que quieres hacer. No quieres que se vea la batalla, pero al mismo tiempo se vea. Y me mandó una página que le llamamos nosotros la página del partido de fútbol. Que solo se ven los pies de la gente peleando. Y el lector se imagina una batalla enorme, ¿no? Porque sobre los pies cae una cabeza o el suelo se llena de sangre y tal. Y eso es aportación del dibujante y es guión. Y es guión. Pero lo logró
porque él sabía, yo le había contado lo que quería y él sabía y lo mejora. Y ese es el tipo de cosas que al final, yo creo que al final los grandes TVOs son eso. Cuando tú ves el arte de volar y pones alto arriba aquí y tú, pues si no tuvieras ni idea no sabrías ni quién es el dibujante, ni quién es el guionista, ni tal, porque lo que te interesa es la historia y es el que el TVO esté bien. Así que yo creo que en un futuro lo bueno no será que a los guionistas nos mires bien, sino que vean el conjunto de la obra como algo bueno. Y ya está, me callo porque me enrollo también. Bueno, Sergio, tú que trabajas con Tony, Baston, todo esto... Sí, bueno, cuéntanos a cómo- Tony lo tenéis por allí, que como somos equipo creativo, pues siempre hemos tenido la fortuna de trabajar juntos. Y a nosotros nos pasa ¿Te una puede cosa... contradecir? Sí, Ahí espero que no, no lo haga mucho, Ya has oído. pero puede hacerlo, él tiene ese privilegio, ¿no? Nosotros nos pasó una cosa muy curiosa y es que aprendimos a hacer cómics juntos, porque empezamos a hacer relativamente poquito, ¿no? Hace unos 7, 8 años. Entonces fue curioso porque siempre que hemos tenido esa voluntad, ¿no? De, como bien apuntabais vosotros, empaparse de todos los manuales, pasar por todas las escuelas filológicas, cinematográficas, habidas y por haber, en el momento en el que uno se enfrenta a la verdad se da cuenta de que esos manuales están muy bien, pero que luego poco realmente de eso puedes aplicar si no desarrollas tu propio método. En nuestro caso, pues nos dimos de bruces con la realidad y lo probamos absolutamente todo, desde esos guiones bíblicos de Alan Moore en el que le cuentas curiosidades a tu dibujante por decir, bueno, pues que entres en este mundo, ¿no? Y que de algún modo veas que hay un universo mucho más rico detrás, hasta cosas mucho más escuetas o de fórmula, que cuando uno pone guión de cómic y se coge uno de Dan Slott, de Silver Surfer, y dice, pues yo creo que voy a tratar de imitar este estilo y tal, ¿no? Entonces lo probamos absolutamente todo hasta que encontramos la forma de la que trabajamos ahora, que es la que más nos ha beneficiado en este caso, ¿no? Y con la que hemos ido publicando todo lo que hemos hecho. Yo parto siempre de, bueno, aparte de un tratamiento narrativo muy extenso, como si fuese un tratamiento cinematográfico, un poco dependiendo de la obra, pues la extensión suele ser 40, 50, 60 páginas, hacer un desglose de un guión clásico por capítulos, ¿no? Y es un guión que me permito que sea más narrativo, donde trato de captar sobre todo pues las emociones de los personajes y de contar algunos detalles con imágenes. Como comentabas tú, ¿no, Antonio? Que eso es muy interesante. Yo creo que ya el momento en el que escribes un guión pensando en que va al formato cómic, ya tratas de que esas imágenes hablen por sí solas, ¿no? En ese lenguaje. Y juntos, pues bueno, nos sentamos, tenemos la suerte de vivir en la misma ciudad, entonces nos sentamos en una cafetería y lo comentamos para sacar de ahí las viñetas. Y entonces lo destrozamos al completo esa primera versión del guión, porque yo creo que uno al principio, cuando empieza en el mundo del guión, o al menos lo que me pasaba a mí, mi obsesión era la de contar historias, ¿no? Y a medida que yo creo que vas creciendo, te vas dando cuenta de que lo verdaderamente importante no es solamente contar historias, sino cómo contarlas, ¿no? La narración en sí misma, el ritmo que aplicas, el lenguaje, ¿no? Y la verdad es que trabajar conjuntamente en este aspecto ha sido algo muy, muy útil, y gracias a eso, o por culpa de eso, pues nos podemos achacar méritos y deméritos del uno al otro, que es algo fantástico. Y también, pues bueno, eso nos ha permitido, sobre todo, pues yo creo que articular un lenguaje vinculado al manga, que es algo que aquí no se había hecho mucho, pese a tener una generación brutal de artistas de manga nacionales antes que nosotros, a los que por supuesto tenemos que darle las gracias, y que también nos ha permitido, pues bueno, de algún modo configurar obras que también sean un ejercicio de honestidad, porque lo que no queríamos hacer realmente era manga nacional que tú lo vieses y dijeses, bueno, estás copiando el estilo de manga oriental o estás utilizando este tipo de viñetado, de recursos, que se nota que lo único que pretendes, en cierto modo, ¿no? Pues es clonar, ¿no? Lo que se está haciendo allí. Entonces miramos los referentes que teníamos, nos dimos cuenta que los dos veníamos mucho también del americano y del europeo, y de algún modo pues narrando juntos, encontrando esas claves, que sabemos que es algo mucho más tedioso que simplemente que cada uno se siente y haga su parte, pues lo sacamos adelante. Por lo tanto, sí que es cierto que el guión es una parte como muy hermética y las decisiones narrativas recaen en mí, al igual que el dibujo, pero sí que hay como un 20 o un 30% de ese encuentro que hacemos que luego sale muy beneficiado, pues bueno, ambas partes, ¿no? Y no sé qué pensará Tony, pero yo al menos estoy muy contento con esa parte. Es divertido esto del lenguaje, porque a veces decimos lo contrario de lo que teóricamente expresamos. Las preposiciones son importantes en la frase. Habéis dicho trabajo para, no trabajo con.
Lo cual es curioso también, ¿no? Porque el dibujante nunca habría dicho eso probablemente, aunque sí podría. Es decir, habéis citado a Alan Moore, ¿no? Pues como referente. Yo no creo que Alan Moore trabaje, aunque él lo diga, con ningún dibujante. Cualquier dibujante trabaja con Alan Moore. Quiero decir que todo se puede invertir. Y solo un apunte histórico. Depende del país, de quién es el personaje. En Italia los personajes son del dibujante, del guionista. Es decir, Dylan Dog es de Tiziano Sclavi, no es del primero que lo dibujó, que quién era, Stano sería, no recuerdo, Stano, no es de Stano, es de Tex, es de Bonelli padre, no es de Galipini o cualquiera de estos. Quiero decir, depende, eso depende de la legislación del país, está muy por encima de la decisión que nosotros podamos tomar. Digo, para poner ejemplos, ¿no? En Estados Unidos es del editor. En España, ¿cómo se llamaba? El guerrero del antifaz no era de Gago, era del editor, que firmó que lo había hecho todo, el editor desde su casa, ¿no? Entonces, nos supera, la legislación nos supera por ese lado. Y puede haber acuerdos y desacuerdos, para comentar. Por ejemplo, el Torres, que me ha parecido una intervención muy acertada, dijiste una cosa con la que es discutible. Es decir, no, haz tu magia, haz la pelea. Tú imagínate en el cine que el guionista dice cuántos golpes se van a dar los dos chinos dándose así. No, habrá un especialista en darse golpes chinos que les hará la coreografía. Como lo haga el guionista, están los dos tipos que están con la espada listos, ¿no? Entonces, que también puede ser, ¿no? Yo creo, la conclusión que yo sacaría, ellos pueden preguntar es, debe haber tantas formas de hacer un guión como guionistas y de trabajar con un dibujante como dibujante, supongo, ¿no? Pero pese a que así ha cambiado todo y hay guionistas estrellas, es decir, ¿quién coño escribió Flash Gordon? Porque no fue Alex Raymond. Ahora ya incluso a veces se pone, ¿no? Pone Dan Moore. Pero no se ponía nunca. Flash Gordon o Rick Kirby siempre fueron de Alex Raymond, por decir algo que deberíamos conocer todos, ¿no? Que es como el inicio de la tira de aventuras. Así que sí ha habido evidentemente una evolución en la... Pero todavía, como me he dado cuenta, me he estado fijando en el lenguaje, sobre todo porque está Antonio, que como es medio francés, estará más con el estructuralismo y la psicología del lenguaje. Habéis dicho todos para. ¿Cómo? Que habéis dicho todos para, no con. Ya. Entonces esto es ya como una partida de base de... porque el dibujante estoy seguro que no dice, no, estoy haciendo... Yo algunos dibujantes lo he escuchado y dicen, trabajo para el Torres y me pega, o sea que es una... Trabajar para el propietario de la plantación. Sí, Hombre, entonces, a ver, esta es el desacuerdo para que podáis, pues si no estáis de acuerdo en todo, y luego podéis preguntar. Sí. Hombre, es verdad, es significativo el que hayamos utilizado el para en lugar del con. Yo creo que hay también una cuestión temporal, es decir, en ese para es para que fulano, en mi caso, pues yo que sé, Keiko, Kim, Sergio García, acabe realizando ese producto final, porque claro, el guión sin la puesta en imágenes del dibujante es para que él lo dibuje, ¿no? Porque pienso que por ahí se puede salvar. No sabía yo, por ejemplo, eso de lo de las propiedades de los personajes. Bueno, en la famosa discusión que tuvieron Bernet y Aboulí por Torpedo, era eso lo que estaba de base, ¿no? De quién era la propiedad del personaje, si era del guionista o si era del dibujante. Yo, de todas formas, legislaciones aparte, soy un poco de la opinión del Torres de que al final el resultado es un conglomerado en donde el guión y la realización gráfica
se entremezclan de tal manera que la prueba del 9, yo estoy de acuerdo contigo, de que un TVO funciona es cuando guión y realización gráfica son indistinguibles, ¿no? Es decir, has conseguido llegar a una fusión, a una compenetración, etcétera, que no sabes qué es lo que ha puesto el guionista, qué es lo que ha puesto el dibujante, porque yo puedo fíjate tú, por ejemplo, un personaje como Tintín, si lo definimos, se han hecho muchísimos estudios, porque ya sabes que Tintín es uno de los personajes que más se han estudiado. Cuando se hacen encuestas pidiendo que hagas una definición de Tintín, la definición que se hace de Tintín no es la de un muchacho de 16 años con problemas de relación erótica o sexual, etcétera, que puedas... No, la descripción que se hace, es decir, cuando tú presentas a Tintín es un chaval al que se le adjudica aproximadamente 16 años y se le describe que tiene la cara redonda y un tupé. Lo característico es decir, que ahí lo que está definiendo al personaje es la realización gráfica, y muchos de los personajes del cómic no sé si los definimos, pero nos vienen a la memoria por su aspecto, porque la parte de la realización gráfica, en ese sentido, por lo tanto, ¿quién crea el personaje? Aunque tú le pongas la mala leche, el coraje, el carácter retorcido, pero luego todo eso tiene que además crear... Hay una fase, yo no sé cómo funcionáis vosotros, pero hay una fase que yo llamo el casting, que es cuando el dibujante te va mandando los bocetos del aspecto que tendrán los distintos personajes que tú ya le has planteado, incluso hasta a veces le has hecho una pequeña ficha de cuál va a ser su papel y de cuáles deberían de ser sus características. Y tiene que haber ya ahí como una especie de ajuste que dice, no, con este aspecto no puede tener este papel. Yo lo veo o más grande, o más bajo, o más delgado, o más retorcido, o más encogido, más no sé. Es decir, que hay... Se ponen las tetas más gordas también, ¿eh? También, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay... el personaje también es el propio aspecto físico, que es el que va a permitir que los sentimientos, los pensamientos, las intenciones del personaje se expresen mejor, se transparenten, se lean mejor en ese cuerpo, en ese rostro, que en otro al que igual pues no le terminarían de encajar, ¿no? Hay una cosa que me llama mucha atención sobre el tema de la paternidad de las creaciones, y esto está muy en boga hoy día con el mercado americano, con la profusión de guionistas que hacen comics pitch. Son cómics que están creados para ofertarlos, y lo estamos viendo en Imagen y en un montón de dependientes ahora, que son miniseries, y sigue mucho el rollo más mirar. Yo hago la historia, el cómic sale fuera para ver cómo reacciona el personal, pero el último fin de esa historia es que de esos personajes tal, crear una IP y que me haga una miniserie o una serie de televisión y vivir rico y tal. Y ese es un veneno que está emponzoñando un poco el tema de la creación. En los contratos que se dan en Estados Unidos para este tipo de obras, que nacen del guionista
pero tiene que manejar, el dibujante no tiene derecho ninguno en la mayoría de las partes sobre las adaptaciones posibles de la obra. Se convierte solo en el tío que coge la idea y la pone de una manera gráfica para que luego los maharas de las plataformas digan, sí, esta la cancelaremos en el número 4. El asunto en eso es que hay una gran cantidad de guionistas estadounidenses. Fijaros, antes Marvel y DC eran los sitios donde tú querías acabar. Todo el mundo pensaba, haré un TVO súper chulo y el señor Marvel llegará a mí y me dirá, ven, y acabarás tus días dibujando Spider-Man y tal. Ahora Marvel y DC son los sitios donde empiezas, te haces una serie que más o menos te tal y te vas a crear tu propia obra, pero la cuestión es que de eso que parece estupendo, se ha interpuesto que voy a crear mi propia obra para poderla vender a un medio mucho más con más dinero que esta cosa de los dibujitos. El asunto es que si os fijáis hay muchísimas miniseries y lo he escuchado incluso aquí un par de veces. Uy, esto lo han hecho para la serie. Lo coge, lo han hecho para la serie. En ese proyecto, el dibujante pierde muchísimo. Ojalá, hay conocido casos, muchos sí tienen participación de la creación, pero ya desde el contrato se le dice, te voy a dar esto, en el caso de Valmirar, te voy a pagar una pasta horrible por la página, que no vas a echar de menos el crédito, ¿no? El tal, pero viene con la profusión de estos guionistas, digamos, estrellas de la mayoría británicos que llegaron sobre los 80 a Estados Unidos y las adaptaciones, esta concatenación de factores. Y estamos viendo un montón de creación de IP donde, y digo IP, no digo personajes ni historias, fijaros, porque tienen ese fin, donde el guionista está focalizando toda la atención sobre él como creador. También veréis como antes, en los 70 y en los 80, en Estados Unidos, los dibujantes eran las estrellas. O sea, tú veías a un Byrne, veías a un Simonson, bueno, Simonson que era guionista también, pero es guionista también, ¿no? Porque se quedó con nosotros mucho tiempo. El asunto es que cuando sucedió lo de Image, todos recordamos que todos los dibujantes estrellas por aquel entonces dijeron, aquí nos plantamos, Spider-Man se vende porque yo lo dibujo, me voy y me monto el chiringuito por mi cuenta. Desde entonces existe un pánico enorme a que vuelva a repetirse eso. Porque os acordáis que Marvel y DC durante aquella temporada estuvieron temblando, pero temblando muchísimo. No quieren que eso se vuelva a repetir. Con los guionistas es más fácil. Porque los guionistas, digamos, muchos de vosotros habéis hecho la pregunta, cuando ha llegado alguien de Marvel y tal, ¿por qué no tenéis guionistas españoles? Que saque el Torre o está tal, ¿por qué no tenéis guionistas españoles? Ah, no, sí, tenemos a... Nadie, ¿vale? Siempre dicen Fabián Nicieza, pero ese hombre lleva viviendo en Estados Unidos 40 y pico años, o sea que no cuenta. Pero no hay nadie. ¿Por qué? Porque son hombres de empresa. Es gente con la cual los editores y tal, pues tienen una estrecha relación y saben que si se va, no va a afectar a nada a cómo se vaya a desenvolver luego la serie. Daredevil de Zdarsky está muy chulo, pero si se va a hacer Zdarsky vendrá otro y no va a ser esa dependencia enorme que tenía del dibujante, y un guionista puede trabajar en 3-4 series al mismo tiempo, así que el guionista dice, pues hago mi trabajo para Marvel y luego también hago el mío independiente y tiro para allá. La cuestión de todo eso es menoscabo del dibujante, todo eso es una y otra vez menoscabo de él. Sí, bueno, yo es que personalmente no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo compro por autor. O sea, a mí me gusta mucho Brubaker, incluso independientemente del dibujante, me voy a comprar todo lo de Brubaker. O sea, yo creo que las editoriales, incluso la Daredevil que mencionaste, cuando se va a un guionista bueno, sí se resiente la serie. Sí, se resiente la serie, pero no se resiente tanto los personajes como se resintieron en aquel entonces. Es que veníamos de largas etapas
veníamos cuando Byrne y Claremont estaban en Patrulla X durante ¿cuántos números? Un montón, y Claremont se quedó otro montón más. En el momento en que se te apean tus banderas, cuesta mucho levantarlo. En el momento que Frank Miller dijo me voy de Daredevil, se resintió muchísimo, y cuesta eso, ¿no? Sí, a eso me refiero. El guionista realmente sí, o sea, que el miedo yo creo que es por ambos lados, o sea, por ambos... Sí, pero son más que, si te fijas, ya no hay esas deserciones masivas, ya no existen. Tal vez porque intentan cuidar a sus dibujantes estrellas, obviamente. Pero los guionistas pueden trabajar en muchas series al mismo tiempo, pero un dibujante solo puede trabajar en una. Yo te había entendido al revés. Bueno, nos quedan 3 minutos, me parece. A ver qué dice. 3 minutos, bien. Lo cual nos da para muchas preguntas más, y además, como sabéis, vamos con un pelín de prisa porque solo va a durar 3/4 de hora la presentación siguiente, porque tenemos recepción en el ayuntamiento y a -15 deberíamos estar saliendo a todos. Y yo incluso me tengo que poner una camisa. Y eso me lleva tiempo. Escondeos Pues, todos detrás de mí en la presentación. tú Voy ya con vas traje preparado, y os Tom. ponéis. No, daros las gracias. Joder, tengo un montón de cosas para disentir de vosotros, pero será en la del año que viene y tal, que ya tomaré nota de todo Vale. esto. Pero sí, un apunte brevísimo, estos 2 minutos. Cuando Antonio decía lo de Tintín, que es así, pero esto me recordó, hay un periodista bastante conocido, pues muy mediático y todo esto, que se llama Melchor Miralles, que es muy fan de Tintín. Y le pregunté, ¿tú por qué eres fan de Tintín, tío? Un tío de derecha, civilizado como tú y tal. Y me dijo, porque soy periodista, y Tintín es el único periodista que no ha escrito un puto artículo en su vida. Lo faltaba, era su ídolo. Otra cosa de los guionistas me recordó cuando estabas hablando que una entrevista que le vi a Tom Wolfe, que es un escritor, el de la hora de las vanidades, muy y tal, ¿no? En una entrevista que le hacían dijo que estaba muy asustado y muy sorprendido porque fue a dar un taller a Harvard a escritura creativa, que se supone que a ese sitio llegan los que deben escribir ya, vamos, todos como Shakespeare y tal de Estados Unidos. Y cuando fue, y él pensó, todos estos están deseando escribir la gran novela americana. Y no, todos querían ser guionistas de Los Simpson. Con lo cual el tío se quedó boquiabierto, ¿no? Entonces esto es qué queremos ser, si queremos irnos al cine, no sé qué, bla, bla. Hay gente que no. Es decir, Alan Moore se tacha de las películas, de tomar por saco. Es decir, quiero hacer otra cosa. Porque como decía Jean-Christophe Menú, que es una persona que conocemos él y yo, toda bande de cine, toda historieta de la cual es posible hacer una película no es un cómic, es un storyboard. Bien, que empezamos con lo siguiente. Un aplauso para esta...